El apego se parece a un puño cerrado alrededor de algo que ya se volvió arena. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se te escapa entre los dedos y sin embargo seguimos apretando. Creemos que aferrarnos es amor. Creemos que soltar es debilidad. Creemos que, si abrimos la mano, nos quedaremos con las palmas completamente vacías. Carl Jung se pasó buena parte de su vida intentando entender por qué el ser humano insiste en cerrar el puño incluso cuando ya no queda nada adentro, y su conclusión, aunque incómoda, es liberadora. No seguimos esperando por amor, seguimos esperando por la fantasía de que algo, en algún momento, va a cambiar. Lo que llamamos apego, rara vez es amor puro. Es, casi siempre, una forma de mirar hacia afuera lo que en realidad necesitábamos mirar hacia adentro. Este mecanismo no distingue el tipo de vínculo. Es el mismo puño cerrado cuando se trata de una pareja que se fue, de un hijo adulto que ya no llama, o de una amistad de años que se apagó sin despedida. El dolor cambia de forma, pero la raíz, aferrarse a lo que ya no está, es exactamente la misma. Hay algo que ocurre en silencio, sin que lo notes, cada vez que alguien te trata como si valieras poco y tú te quedas. No es un golpe único. Es una repetición, la misma indiferencia, la misma crítica disfrazada de broma, el mismo silencio como castigo, una y otra vez, hasta que deja de sentirse como algo que te hacen y empieza a sentirse como algo que eres. Ahí está el verdadero costo de quedarte demasiado tiempo. No es solo el tiempo perdido, es la cantidad de veces que dejaste pasar un sueño, una oportunidad, una decisión valiente, porque en algún rincón ya habías aceptado una etiqueta que nunca debió ser tuya. Quiero decirte algo con total honestidad antes de seguir. Nada de lo que voy a compartir busca convencerte de que esto duele menos de lo real. El amor que sentiste fue real. Y el dolor de haberlo perdido no es exagerado ni injustificado. Duele revisar el teléfono sabiendo que no va a sonar. Duele que se te cruce sin querer una frase suya con ese tono que reservaba solo para ti. Tu dolor es válido. No estás fallando en nada y no hay una fecha límite en la que deberías estar mejor. Lo que cambia al entender esto no es la intensidad del dolor, es el lugar desde el cual empiezas a trabajar con él. La memoria de alguien que se fue funciona de un modo curioso. Cuanto más la repasas, más se parece a un dibujo hecho de memoria, no a un retrato del natural. Cada vez que la traes de vuelta, la mano que la dibuja añade un trazo nuevo, sin darse cuenta, hasta que el resultado se parece más a lo que necesitabas ver que a lo que realmente había frente a tus ojos. Jung explicó que buena parte de nuestra vida emocional funciona a través de la proyección. Depositamos en otra persona aspectos de nosotros mismos que todavía no reconocemos y después nos enamoramos de esa proyección tanto como de la persona real. El problema aparece cuando la relación termina, porque el dolor que sentimos no siempre corresponde a lo que efectivamente perdimos, sino a la historia que construimos alrededor de esa persona. Te voy a contar algo que le sucedió a una mujer que decidió, después de una ruptura larga, ordenar su teléfono y borrar las conversaciones antiguas. Antes de borrar nada, decidió releerlas por última vez. Empezó por los primeros meses, cuando todo era nuevo, y algo la sorprendió. La persona que aparecía en esos mensajes, cariñosa, presente, atenta a cada detalle, casi no se parecía a la persona que ella recordaba de los últimos años, distante, evasiva, cada vez más ausente. Durante mucho tiempo había estado llorando la pérdida de aquella primera versión, la de los primeros mensajes, sin darse cuenta de que esa versión llevaba mucho tiempo sin existir.
Lo que dolía no era la ausencia del hombre real, era la ausencia de una imagen que ella misma había seguido sosteniendo mucho después de que dejara de ser cierta. ¿Extraño a esta persona tal como era en realidad, o extraño la versión que construí de ella en mi cabeza? ¿Lo que siento hoy es su ausencia, o es el miedo a quedarme sin la rutina que teníamos juntos? Responder esto no quita el dolor de inmediato, pero cambia por completo su naturaleza. Ya no es un duelo por alguien que se fue. Es la oportunidad de recuperar algo que, sin saberlo, le habías entregado a otra persona. Tu propia imagen idealizada, que en realidad siempre fue tuya. Entonces, ¿qué era en verdad eso que sostenías con tanta fuerza dentro del puño? Si esta persona no es, en el fondo, lo que tanto te cuesta dejar atrás, la respuesta tiene un nombre y es más incómoda de lo que parece. No sostenías a la persona, sostenías una posibilidad, una versión que quizás nunca existió del todo, armada con los mejores fragmentos y con esa capacidad enorme que tenemos los humanos de imaginar lo que todavía no pasó. Hay una razón por la que la mente entiende esto mucho antes de que el cuerpo lo acepte. Jung marcaba una diferencia clave entre el yo y el sí mismo. El yo es la parte que negocia, que inventa justificaciones, que redacta discursos internos explicando por qué esta vez sí va a ser diferente. El sí mismo es más viejo, más honesto, y casi siempre se expresa a través del cuerpo antes de que la mente se anime a escucharlo. Ese peso raro en el pecho cuando llega un mensaje suyo. Ese cansancio que aparece sin causa médica visible. El cuerpo ya conocía la verdad mucho antes de que pudieras nombrarla. Conozco el caso de un hombre que, meses después de una ruptura, seguía convencido de que ya estaba bien. Lo decía con total seguridad. Ya lo superé, ya no me afecta, ya pasé la página. Pero cada vez que su expareja subía una foto nueva, notaba que se le tensaban los hombros sin darse cuenta, que revisaba el perfil 2, 3 veces seguidas, que después de eso el sueño le costaba un poco más de lo habitual. Su mente decía una cosa, su cuerpo, con total insistencia, decía otra completamente distinta. No fue hasta que empezó a prestarle atención a esas señales físicas, en lugar de ignorarlas, que entendió que estar bien no era solo repetírselo, sino sentirlo también en el cuerpo, no solo en el discurso. Y aquí conviene detenerse en algo esencial, porque es fácil malinterpretarlo. Que esta persona no haya podido darte lo que necesitabas, que la relación no haya funcionado, no es un veredicto sobre tu valor. La disponibilidad emocional de otra persona no es un examen que rendiste y desaprobaste, es únicamente un límite propio de esa persona, un límite que cuenta su historia, no la tuya. Hay un mecanismo puntual que explica por qué la incertidumbre engancha mucho más que la estabilidad, y entenderlo alivia bastante la culpa de haber tardado tanto en soltar. Se llama refuerzo intermitente, cuando el buen trato llega de manera impredecible, alternado con distancia o indiferencia. La mente termina más atada a esa relación que si el buen trato hubiera sido constante. Funciona parecido a esperar un mensaje que a veces llega y a veces no. Si nunca llegara, dejarías de esperar rápido. Pero como llega de vez en cuando, justo lo suficiente para mantener viva la espera, la mente no logra soltar del todo. Si en algún momento vuelve la tentación de escribirle, puede servirte notar la diferencia con claridad. Lo que extrañas no es a esa persona tal como era, es la posibilidad de que las cosas hubieran cambiado. Hay una explicación para esto que va más allá de la simple costumbre. No volvemos a lo que duele porque disfrutemos del dolor, sino porque en algún lugar profundo confundimos lo previsible con lo confiable. Un camino recorrido 1000 veces, aunque esté lleno de piedras,
se siente más caminable que uno nuevo, por más liso que sea, simplemente porque ya conocemos cada tropiezo de memoria. Si el cariño que recibiste de más joven llegó envuelto en condiciones, en silencios, en distancia, tu forma de reconocer el amor quedó formada con esos mismos ingredientes. No es que elijas mal a propósito, es que tu brújula interna fue calibrada mucho antes de que pudieras opinar sobre ella, y por eso alejarte de un vínculo así no es solo alejarte de alguien, es empezar a recalibrar esa brújula desde cero. Después de eso suele aparecer la culpa, y la culpa casi nunca llega diciendo con claridad esto que sientes está mal. Llega vestida de duda razonable. Tal vez fui exigente, tal vez tendría que haber insistido más. Tal vez si hubiera manejado las cosas distinto, hoy sería otra historia. Jung hablaba de la persona, la máscara que armamos desde muy chicos para ser aceptados en un entorno que no siempre supo recibirnos como éramos. Esa máscara no es mentira, es una adaptación, la parte de nosotros que aprendió a mostrarse de cierta manera para sobrevivir socialmente. Hay una historia que ilustra bien este mecanismo. Una mujer que ya bastante tiempo después de terminar una relación de años, seguía repasando cada conversación, buscando el momento exacto en que lo arruinó todo. Revisaba una discusión antigua, un comentario que hizo cansada después de un mal día, una vez que no respondió un mensaje a tiempo. En su cabeza, si encontraba el error correcto, encontraría también la forma de no repetirlo, y tal vez eso significaba que aún podía arreglarlo. Nunca se detuvo a preguntarse si la relación, con todos sus errores incluidos, merecía ese nivel de exigencia hacia sí misma. Cuando finalmente habló de esto en terapia, entendió que ese hábito de buscar su propia culpa no había nacido en esa relación. Venía de mucho antes, de una infancia donde el cariño se sentía más seguro cuando ella se hacía responsable de todo lo que salía mal a su alrededor. Pero cuando esa máscara se formó pidiendo disculpas por existir, la culpa después de soltar no trae información nueva. Es un patrón viejo repitiéndose, disfrazado de conciencia moral, con las palabras de una autocrítica que suena razonable, pero que en verdad viene de mucho antes de esta relación. Hay una forma sencilla de ponerla a prueba. Imagina por un segundo que esa persona sí te hubiera dado lo que necesitabas, de manera clara y constante. ¿Seguirías sintiendo esa misma culpa? Si la respuesta honesta es que no, entonces lo que sientes hoy no nace de algo que hiciste mal. Es un eco antiguo, la voz de alguien mucho más joven que aprendió, en otro tiempo y con otra persona, que el cariño había que ganárselo. Todo lo que hablamos hasta acá sobre una pareja aplica exactamente igual a otros vínculos, y es importante decirlo con claridad para que nadie se sienta afuera de esta reflexión. Aplica al hijo adulto que aparece solo cuando necesita algo y desaparece en silencio el resto del tiempo, dejando ese teléfono mudo semana tras semana, mientras tú sigues esperando una llamada que casi nunca llega. Aplica también a esa amistad de toda la vida que se sostiene más por costumbre que por elección genuina, donde cada encuentro te deja con la sensación de haber entregado más de lo que recibiste, pero que aún así te cuesta soltar porque lleva años en tu historia. El apego no distingue el tipo de vínculo, duele igual, y a veces más, cuando viene de la familia, porque ahí no existe la opción de simplemente cortar sin dejar una marca enorme, y porque de la familia se espera, casi por defecto, un cariño que no debería tener que ganarse. Poner distancia de un familiar trae, además, una carga extra de culpa social. La sensación de estar rompiendo algo intocable, de traicionar un lazo que el resto del mundo asume como sagrado sin cuestionarlo nunca.
Pero el vínculo de sangre no garantiza por sí solo la clase de presencia que necesitabas. Y aceptar eso, aunque duela, también forma parte de esta misma sanación. Antes de seguir, si este tipo de contenido te está ayudando a ver las cosas de otra manera, sería de gran ayuda que le dejes tu like y te suscribas al canal, así no te pierdes los próximos videos. En algún tramo de este camino aparece la palabra perdón y conviene reencuadrarla, porque suele malinterpretarse. Perdonar, en el sentido junguiano, no tiene que ver con la otra persona. Es un acto de integración hacia ti mismo. No implica decir que lo ocurrido estuvo bien, ni abrirle otra vez una puerta que decidiste cerrar. Implica, simplemente, dejar de cargar con el peso del resentimiento, que funciona un poco como una luz que dejaste encendida en una habitación vacía. Sigue consumiendo energía aunque ya no haya nadie ahí adentro, aunque tú ni siquiera te acuerdes de esa habitación en tu día a día. Perdonar es, en el fondo, apagar esa luz, aunque la habitación siga estando ahí, cerrada, en algún rincón de tu historia. Hay otro concepto que explica algo incómodo. ¿Por qué cuesta tanto ver con claridad quién era realmente esa persona, incluso con la evidencia frente a tus ojos? Jung lo llamaba la sombra. No solo aquello que reprimimos de nosotros mismos, sino también lo que nos negamos a ver con nitidez en el otro, porque verlo del todo nos obligaría a movernos. Llenar cada momento de ruido, conversaciones, pantallas, planes, funciona casi como taparse los oídos frente a una habitación donde algo sigue esperando ser escuchado. Mientras el ruido no pare, no hace falta prestarle atención a lo que hay del otro lado del silencio. Muchas veces nos aferramos a otra persona no porque no podamos vivir sin ella, sino porque mientras esté ahí podemos evitar quedarnos a solas con lo que no queremos ver de nosotros mismos. Pero hay otra cara de la sombra, todavía más incómoda. A veces, lo que más duele de otra persona no es solo lo que hizo, sino que tocó una herida que ya estaba abierta mucho antes de que ella llegara. Si el desprecio de alguien te dejó especialmente hundido, vale la pena preguntarse, sin culpa, si esa reacción tan fuerte no estaba también hablando de una duda antigua sobre tu propio valor, una que ya cargabas de antes y que esa relación simplemente encontró y presionó. Esto no borra lo que el otro hizo, ni lo justifica de ninguna manera, pero sí abre una puerta, la de mirar qué parte tuya sigue esperando ser atendida para que la próxima vez ese punto sensible ya no esté ahí, listo para que alguien vuelva a apretarlo. Conocí, a través de una conversación que tuve hace tiempo, la historia de un hombre que después de una separación llenó cada minuto de su día con actividad, trabajo, gimnasio, series hasta la madrugada. Cualquier cosa con tal de no quedarse en silencio. Un fin de semana viajó a una cabaña sin señal ni electricidad, pensando que sería un descanso. La primera noche, sin pantallas ni ruido, sintió una inquietud que no reconocía. No era tristeza por ella, era otra cosa. Una especie de vacío que llevaba años tapando con actividad constante, y que ahora, sin nada que lo distrajera, por fin podía sentir con claridad. Esa noche entendió algo que después le costó aceptar. No tenía tanto miedo a estar sin ella. Tenía miedo a estar solo consigo mismo. Este es quizás el descubrimiento más difícil de todo el proceso. La sensación de vacío no la puso ahí la otra persona, y por lo tanto tampoco se la lleva consigo cuando se va. Solo habíamos aprendido en algún momento a llenar ese silencio interno con la presencia de otra persona, y confundimos esa costumbre con amor. Cuando por fin te atreves a quedarte con ese silencio sin salir corriendo, algo empieza a cambiar. No porque el vacío desaparezca de inmediato, sino porque descubres que puedes sostenerlo sin que te destruya. Una aclaración importante antes de seguir.
Reconocer este miedo no es una invitación a aislarte ni a renunciar a la compañía de otras personas. Se trata, más bien, de dejar de necesitar la presencia constante de alguien más como única forma de sentirte en paz. Y en algún punto de este proceso, la pregunta central cambia casi sin aviso. Durante mucho tiempo la pregunta fue, ¿qué tengo que hacer para que esto funcione? ¿Qué me falta para que por fin se quede? Y esa pregunta empieza a convertirse en otra completamente distinta. ¿Cómo elijo yo mi propia paz? Ese giro, aunque parezca chiquito, es enorme porque traslada el poder de decisión desde afuera hacia adentro. Y acá aparece una distinción que necesitas escuchar con calma. La soledad es el dolor de sentirte solo, esa falta que empuja a llenar el vacío con lo primero que aparezca. La solitud es otra cosa, es la elección consciente de estar contigo mismo, no porque no tengas otra opción, sino porque empiezas a preferirla de verdad. Cuando dejas de gastar energía sosteniendo algo que ya no tenía lugar para ti, esa misma energía queda libre para volver hacia adentro, hacia un proyecto propio, hacia una relación con ti mismo que hacía rato esperaba turno. Es ahí, en ese silencio recién conquistado, donde empieza a asomar una pregunta que casi nadie se hace a tiempo. Si nadie más estuviera mirando, si no tuvieras que encajar en ningún papel ni cumplir ninguna expectativa ajena, ¿cómo se vería tu día a día? No hace falta responderlo de golpe, ni tener una respuesta clara y ordenada. Es una pregunta que se construye de a poco, con decisiones pequeñas. Elegir una tarde libre, sin pensar en qué dirían los demás. Probar algo que nunca te animaste a probar. Notar qué te gusta de verdad cuando nadie te está evaluando. Cada una de esas decisiones, por mínima que parezca, es un ladrillo en la reconstrucción de alguien que sin darte cuenta habías dejado de conocer del todo. Hace falta decir esto con toda claridad, porque nadie lo dice lo suficiente. Vas a tener recaídas. Vas a tener días donde revises el teléfono esperando algo que no llega, donde idealices, sin proponértelo, los buenos momentos. Eso no quiere decir que el proceso esté fallando. Quiere decir que estás atravesando un duelo real, y los duelos no avanzan en línea recta, avanzan en espiral, volviendo sobre los mismos puntos, pero cada vuelta un poco más corta que la anterior. Alguien me contó una vez que, después de 6 meses de sentirse notablemente mejor, tuvo una recaída fuerte un domingo cualquiera, sin razón aparente. Escuchó una canción en la radio de un taxi y de golpe volvió al llanto, a las ganas de escribir, a repasar mentalmente toda la relación de nuevo. Se asustó. Pensó que había retrocedido meses de trabajo en una sola tarde. Pero al día siguiente, sin haber hecho nada especial, la sensación ya había bajado a la mitad. Y a la semana casi había desaparecido de nuevo. Eso es exactamente cómo se siente una espiral. No es un fracaso, es una vuelta más del mismo camino, solo que esta vez pesó bastante menos tiempo que la anterior. A veces ayuda un gesto pequeño, casi simbólico, para marcar que un capítulo se cierra. Escuché una vez sobre un hombre que, después de meses sin poder avanzar, decidió plantar un árbol pequeño en el patio de su casa el mismo día en que cumplía 1 año de la ruptura. No lo hizo para cerrar el pasado de forma simbólica y ya, sino porque, mientras cavaba la tierra, se dio cuenta de que llevaba meses esperando que algo cambiara por sí solo, sin hacer nada concreto. Ese pequeño gesto, elegir, cavar, sembrar, regar, fue la primera decisión activa que tomó en mucho tiempo. Su gesto no tenía por qué parecerse al de nadie más, y el tuyo tampoco. Lo único que importa es que sea tuyo, y que lo elijas tú, sin esperar la aprobación de nadie más para dar por cerrado un capítulo que ya viviste hasta el final. Y después de eso, suele pasar algo curioso.
algo que Jung llamaba sincronicidad. Cuando por fin sueltas lo que ya no te correspondía sostener, el mundo alrededor empieza, de una manera difícil de explicar, a responder distinto. No es magia, es que dejaste de estar tan ocupado sosteniendo algo que ya no dejaba espacio para nada más. Aparecen charlas nuevas, oportunidades que antes ni registrabas, como si el lugar que ocupaba esa relación finalmente se abriera para dejar entrar otra cosa. Con el paso del tiempo, algo cambia en tu relación contigo mismo. Empiezas a confiar más en tu propio criterio, sin necesitar la aprobación de nadie para saber si lo que sientes es real. Tus decisiones empiezan a acomodarse más a lo que de verdad necesitas y menos a lo que crees que se espera de ti. Notas también algo más sutil. Reconoces mucho más rápido las señales de un apego que no te hace bien en cualquier vínculo nuevo, no porque te hayas vuelto desconfiado, sino porque ya conoces esa sensación específica de aferrarte por miedo en vez de elegir por deseo, y apenas la sientes, sabes ponerle nombre. Empiezas también a notar cómo te sientes físicamente distinto cuando un vínculo es sano, sin esa tensión constante en el pecho, sin ese cálculo silencioso de cuánto puedes pedir sin incomodar. El cuerpo, con el tiempo, aprende a reconocer la diferencia entre el apego que ata y el amor que simplemente acompaña, sin exigir que te encojas para caber en él. De este proceso también nace algo muy concreto: la capacidad de vincularte sin perderte, de entregar cariño sin entregar también tu criterio propio. Lo que decidiste mirar de frente en vez de esquivar con el tiempo, te deja algo que no tenías antes. Una claridad más fina sobre tus propios límites, sobre lo que estás dispuesto a aceptar y lo que ya no. No porque el dolor tenga algo de bueno en sí mismo, sino porque quedarte con los ojos abiertos en vez de mirar para otro lado siempre deja algo a cambio cuando el proceso termina. Y en algún momento, más adelante, vas a mirar hacia atrás, hacia esa relación, hacia ese tiempo, y algo va a sentirse distinto. No vas a sentir solo el dolor de siempre, sino junto a él una calma que no lo borra, pero que lo acomoda en un lugar donde ya no pesa tanto. Ese momento, cuando llegue, es una de las señales más claras de que sanaste de verdad, de que ya no estás cargando la herida, sino simplemente recordando que existió. Soltar, al final, no es rendirse, es abrir por fin esa mano que llevabas tanto tiempo cerrada y descubrir que lo que tanto temías perder ya se había convertido en arena hace rato. No necesitas odiar a nadie para soltar, ni fingir que no dolió, ni borrar lo que fue real. Solo necesitas, poco a poco, dejar de vivir mirando hacia atrás y empezar a construir, con paciencia, una versión de ti que ya no necesita aferrarse para sentirse completa. Alejarte no debería sentirse como un funeral. Con el tiempo empieza a parecerse más a un respiro, aunque al principio cueste creerlo, aunque al principio se sienta más como vacío que como libertad. Todo lo que sentiste en este recorrido, la duda, la culpa, extrañar incluso lo que te lastimaba, es parte válida y esperable de sanar algo que llevaba mucho tiempo sin nombre, algo que recién ahora, escuchando esto, empieza a tenerlo. Y algún día, sin que puedas señalar exactamente cuándo pasó, vas a notar que la mano que tenías cerrada hace tanto tiempo, ahora está simplemente abierta, en paz, sin nada que sostener con fuerza. Si este video llegó en un momento en que estás tomando esa decisión, o en que ya la tomaste y todavía estás procesando lo que vino después, me gustaría saberlo. Deja un comentario con lo que estás viviendo, no porque necesites una respuesta, sino porque escribirlo ya es un acto de reconocerte, de decirte a ti mismo que lo que sientes importa,
que tu proceso importa, que tú importas. Y si este espacio te aportó algo, hay una forma muy simple de devolverlo. Suscribirte al canal, dejar un like para el video y compartirlo. El botón de hype lo encuentras justo debajo del video, al lado del like. Es un gesto pequeño, pero poderoso. Cada like y cada hype le dice al algoritmo que este contenido vale la pena, y eso hace que llegue a otras personas que quizás hoy lo necesitan tanto como tú lo necesitabas. Es una manera de extender la mano sin conocer a quien la recibe. Y para mí cada gesto de ese tipo es una confirmación de que vale la pena seguir creando desde este lugar. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en el próximo.